A partir de este momento estamos haciendo la grabación de la sala. Entonces, empezamos, como les dije ahora, con todo lo que tiene que ver con un tema complementario de los derivados que se denomina opciones financieras. Las opciones financieras son una especie de derivado. Recuerden que los derivados son activos o contratos financieros cuyo precio depende de otro activo en el mercado que normalmente se denomina subyacente. Las opciones tienen esa característica, pero no son, por ejemplo, las opciones no son un forward, las opciones no son un futuro como tal. Obviamente, para que exista un derivado debe existir un tiempo futuro. Obviamente, para que exista un derivado debe existir un tiempo en el futuro y debe haber un negocio de hoy para mañana. Recuerden que si yo hago ese negocio hoy, se vuelve un spot, o sea, se vuelve un negocio al contado y deja de ser un derivado. Entonces, desde ese punto de vista, las opciones son, como su nombre lo indica, opciones. Como su nombre lo está definiendo, son opciones. Me explico. Esas opciones se vuelven obligatorias para el vendedor, pero son opcionales para el comprador. Una opción, hay dos tipos de opciones en general, una que llama opción call y otra que llama opción put, P-U-T, o sea, opciones de comprador y opciones de vendedor. En la primera opción de comprador, acuérdense que la opción de comprador es donde yo compro el derecho a comprar, no compro todavía ningún activo. En la opción de comprador, compro el derecho a comprar. Y en la opción de vendedor, compro el derecho a vender. Entonces, en las opciones lo que hay primero es un negocio de comprar un derecho. Y yo como comprador defino al final del negocio si hago la opción de comprarlo. Ejemplo, si yo hago una opción call, pues definitivamente, por decir algo, yo voy a la bolsa de valores o uno de los mercados estandarizados de mesa de dinero y compro una opción, listo, una opción de comprador de acciones. Entonces, esa opción call de acciones significa que compro el derecho a comprarle a otra persona sus acciones, pongámosle un plazo dentro de 6 meses. Pero yo todavía no le he comprado las acciones. Compré el derecho a comprárselas en 6 meses. Yo por ese derecho pago una prima. Obvio, porque compré un derecho y le tengo que pagar una prima al vendedor. A los 6 meses, yo voy y esas acciones en el mercado están muy baratas y rebajaron de precio el 40 o 50%. Yo como comprador le puedo decir al vendedor, no voy a hacer uso de la opción. Ahí queda el negocio, el comprador no tiene obviamente no hay ninguna sanción. Lo que pasa es que, ¿qué perdí yo como comprador? La prima que pagué mensualmente o que pagué de un solo tajo por el derecho que compré, pero yo deshago el negocio porque no me interesa comprar un activo que está relativamente muy barato, muy regalado en el mercado. Lo contrario es, por ejemplo, si ese activo se ha valorizado, si ese activo tiene una respuesta en la oferta y demanda de mercado muy alta. En ese caso, yo le digo al vendedor, yo sí voy a hacer uso del derecho. Yo ya le pagué la prima, entonces ahora voy a hacer uso del derecho, le voy a comprar sus acciones. Y él no se las puede vender a nadie más que a mí. Entonces yo le compro las acciones y yo ya veré qué hago con ellas. Le pago las acciones a un precio pactado y él me entrega las acciones. Eso es así funciona. Y lo mismo como la opción de vendedor. Entonces, realmente en las opciones financieras, como el comprador paga una prima por el derecho, usted solo al final decide si materializa o no el negocio. Eso es el ejercicio básico de una opción. Ahora, hay muchos tipos de opciones. Yo voy a cerrar bueno, no va a tener necesidad de cerrar mi video, lo voy a trabajar directamente como está para que para que no se vuelva tan impersonal. Entonces, pueden haber diferentes tipos de opciones. Aquí tengo dos ejemplitos. Un forward sobre intereses, eso es una opción. Y tengo un ejemplo de una liquidación de opciones de comprador. El forward sobre intereses, explico en 2 minutos qué es. El mundo moderno compra y vende tasas de interés. Todas las bolsas de valores del mundo, la de nosotros no tanto, pero todas las bolsas de valores, todos los mercados de capitales compran y venden tasas de interés. Así de sencillo. Eso es lo que pasa en el mercado mundial. Entonces, el primero es una opción que llama un forward sobre intereses y el segundo es una opción que llama la liquidación de una opción de comprador. El primero, me interesa mucho que lo vean porque, como les digo, el mundo moderno negocia todos los días tasas de interés. Entonces, es un derivado bien interesante. Y el otro es exclusivamente lo que les dije ahora, una opción, todo lo que estoy señalando y que vamos a trabajar enseguida. Entonces, vamos a mirar qué es un forward sobre intereses. Acuérdate que un forward es un futuro. Pero el forward en este caso no va a comprar, ni va a vender acciones, ni va a comprar, ni va a vender bonos, ni va a comprar, ni va a vender dólares. No. Va a comprar y va a vender contratos con precio de acciones. El negocio es el siguiente. Se realiza un forward sobre intereses de una tasa que se llama Euribor. Esa es una tasa
de interés, como aquí se llama DTF, como en los Estados Unidos tienen el nombre de la tasa en la Reserva Federal, pues en Europa hay una tasa que se llama Euribor, es una tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés es el precio del dinero y se hace un forward a 4 meses. Normalmente se pueden hacer a más y normalmente los forwards se pueden hacer al año completo, pero entre 1 y 12 meses usted puede hacer la compra o puede hacer el forward sobre tasas de interés tranquilamente. Lo puede hacer a 2 meses, a 3, a 4, a 5, a 20, a 30, a 100, a 100 días. O sea, lo puede hacer, usted puede hacer, yo voy a hacer un forward a 5 años, a 60 meses. O sea, realmente, pero se usa mucho en el mundo. Como es un riesgo tan alto, no transar demasiado y el tiempo máximo de transacción de los forwards sobre intereses, 1 año. Pero hay bolsas de valores que lo hacen a 6, 7, 8, 10, 12 años. Eso depende muchísimo, como les digo, de la variabilidad del mercado. Y quien quiera arriesgar, pues el mercado no se lo prohíbe. Entonces, estos señores, un forward sobre intereses, los intereses se llaman Euribor de 4 meses. El nocional del contrato es que cada contrato vale 80.000 euros. ¿Quién le pone ese valor? Se lo pone la bolsa de valores respectiva. El primer día que vamos a hacer, el primer día vamos a comprar 10 contratos a un precio inicial de 96.2% y a un precio final de 95.3%. ¿Qué es esto? Que todos los artículos tienen un precio del 100%. Resulta que estos se están negociando por debajo del 100%. El primer día tienen un precio inicial de 96.2 y un precio final de 95.3. Podría tener un precio de 103.5% y 104.5%. Significa que ese día se están negociando por encima de su precio natural. Cuando se negocian como está aquí, significa que se están negociando por debajo de su precio normal. Ejemplo, compro las neveras están hay neveras neveconas 5 millones de pesos. Pero pueden haber días donde esa nevera, si fuera un mercado abierto, si fuera un mercado muy competido, se pudiera estar vendiendo 4.800, 4.900, 4.700, o sea, un 98, 97, 96% de su precio. Y puede que haya días que si tiene un precio, un rasero como precio, al otro se puede vender a 5.200, 5.300, 5.100. Eso es a lo que se refieren estos precios. El día 2 compra 30 contratos con precio final y precio inicial, y el día 3 vende los 40 contratos. Vamos a ver qué le pasó a ese señor, si ganó o perdió. La liquidación es muy sencilla, igual que ustedes vieron en la sala que subí la semana pasada. ¿Cómo se hace esa liquidación? La liquidación simplemente es el nocional o valor del negocio, nocional o valor del negocio, o sea, nocional o valor del negocio, multiplicado por la diferencia de precio final menos precio inicial y multiplicado por un factor que llama H. H es la proporcionalidad del tiempo. Si yo voy a negociar 4 meses y el tiempo, como dije ahora, más utilizado, más normal y más aceptado en el mundo es 12 meses, 1 año, H viene a dividir 4 entre 12 meses, punto 33. Si yo fuera a negociar 2 meses, 2 dividido 12. Si fuera a negociar 3 meses, 3 dividido 12. Si fuera a negociar 6 meses, 6 dividido 12. Entonces miren que la liquidación es muy sencilla. Multiplico el valor del negocio por la diferencia de precios y lo pondero por el promedio del tiempo. Como es 4 meses, 4 dividido 12. Entonces vamos a negociar los 3 días. Esto es un ejemplo, pero el mundo negocia todos los días muchas veces y entonces negociamos un día, 2, 3, negociamos 4 días, como les digo. A 4 meses yo no voy a negociar solo 3 días. Pero se podría hacer. No significa que yo 4 meses en el tercer día no pueda vender todo y cerrar el negocio. Este es el tiempo máximo de negocio, 4 meses. Pero dentro de esos 4 meses, que normalmente tienen unas 16 semanas, unos 80 días hábiles, más o menos, 16%, sí, más o menos 80, 82 días hábiles, yo no puedo en el día 14 para el negocio. Claro, lo puedo hacer. Yo puedo vender mi carro cuando quiera. Esto es lo mismo. Entonces, pero este tiempo que hay aquí es el tiempo máximo del negocio. Si usted dentro de los 4 meses, el último día no ha decidido vender, el mercado le vende, la bolsa de valores respectiva, a través de su cámara de riesgo de contraparte. Si usted no la puede vender, los vende y punto, y cierra el negocio. Pero usted en cualquier momento, entre el día 1 y el día, si son 4 meses, como les digo, 80 días más o menos, usted puede decir en cualquier momento vender. Aquí este señor decidió arrancar y el tercer día vender. Vamos a liquidar. Entonces venimos a liquidar el primer día. Lo voy a liquidar aquí. ¿Cómo se liquida el primer día? Dice, nocional del negocio. ¿Cuál es el nocional del negocio? Son 80.000 euros son 10 contratos que compré. Compré 10 contratos a 80.000 euros. Ahora sí. Perdón, 10 contratos a 80.000 euros por esos 10 contratos a 80.000 euros, los multiplico por la diferencia entre el precio
final y precio inicial. El precio final es 95.3%, lo puedo poner tal cual, 95,3% menos, y el precio inicial 96,2%. 2%. Listo. Y esto lo multiplico por 0.33, que es el ponderado. Listo. Y tengo el primer día. El primer día perdí 2.376 euros. Claro, tengo dinero en contra. ¿Por qué? Porque el precio final fue inferior al precio inicial. Eso se llama riesgo. Exactamente, eso se materializa como riesgo. Pero el negocio por eso tiene ventajas y, como dice el cuento, tiene desquites. Posiblemente después yo me pueda desquitar. Segundo día, yo tenía 10 contratos. Estoy bien bravo porque perdí. Voy a comprar 30 más a este precio inicial y a este precio final. Pero en los forward de intereses aparece una cosita adicional. Antes de comprar lo nuevo, yo debo hacer una reliquidación de lo que tengo. O sea, a mí la bolsa de valores me permite reliquidar. ¿Cómo reliquido? Otra vez, nocional del negocio, 80 por los 10 contratos, y en este caso la diferencia para reliquidar siempre será precio final del día menos precio final del día anterior. Toda reliquidación se hace como precio final del día en el que estoy negociando menos precio final del día anterior. Entonces, precio final de este día, 99,4%, 99,4%, menos precio final del día anterior, 95 punto, perdón, es que 4, 95,3%. Listo. Acuérdense que aquí cierro paréntesis y multiplico todo por 0.33. Ya me recuperé. El segundo día me gané 10.824, o sea que llevo ganancia. ¿Por qué? Porque el segundo día se negoció a un valor muy cercano a su precio real. Si es del 100%, de 99,4. Ahora sí compro los nuevos, porque yo aquí lo único que hice fue reliquidar los 10 que tenía. Ahora sí compro los 30 nuevos. Entonces cojo 30 por 80.000 que vale cada contrato, multiplico por la diferencia. Acuérdese, ya está en el día 2, 99,4 menos 96,3%. Cierro paréntesis y multiplico por 0.33. Listo. Perdón, aquí le doy a aceptar. A ver dónde metí la pata. 80.000. Listo. Hagámosla aquí mejor. Hagámosla de nuevo para no ponernos enredados. Reliquidemos entonces, compremos los, perdónenme, compremos, me gusta trabajar más con más, entonces vamos a comprar los 10, los 30 contratos, perdón, compremos 30 contratos a 80.000 pesitos o 80.000 euros, lo que quieran, estamos hablando de euros. 80.000. Ahora sí, esto lo multiplicaremos según la fórmula por la diferencia. Falta un paréntesis ahora. Precio final, 99,4%, 99,4%, menos precio inicial, 96,3%. Cierro paréntesis y esto vengo y lo multiplico por 0.33. Listo. Pasemos este para acá. Listo. Lo hice donde no era, pero no importa. Copiémoslo aquí y peguémoslo aquí. Listo, ya. Perfectamente. Aquí era la reliquidación. Volvamos a reliquidar entonces los 10 anteriores. Acuérdense que siempre reliquido a los mismos 80 por la gran diferencia. Reliquido siempre, estoy repitiendo la reliquidación, 99,4%. Recuerden que es el precio del día anterior, 95,3%. Cierro paréntesis y me doy el lujo de multiplicar por 0.33. Listo. Por ahora llevo eso. Perfecto. O sea, cada que yo llego a un día nuevo, debo reliquidar lo que tenía antes. Esa es la condición del forward. Y luego debo hacer la operación que voy a hacer en el día. Si voy a comprar, pues compro lo que había. Y si voy a vender, pues vendo los que tenía. Exactamente, esa es más o menos la posición. Esa es exactamente la posición y la proporcionalidad. Listo. Día 3, vende todo. O sea, él vende todo, pero recuerden que como tengo 40, yo debo reliquidar primero los 40. Entonces vengo con 40 por 80 por paréntesis.
Acuérdate que se reliquida precio final del día menos precio final del día anterior. 97,4% menos 99,4%. Cierro paréntesis, multiplico por 0.33. Y ya tengo la reliquidación. Como el precio aquí volvió a cambiar y al final fue menor que el inicial, vuelvo a tener una pérdida. Y liquido para vender los 40. Vendamos los 40. Aquí apenas reliquidé los 40. Aquí apenas reliquidé los 40. Acuérdense de eso. Aquí apenas hice reliquidación de los 40. Listo. Aquí lo que voy a hacer es ahora sí, a precio final e inicial del día, hacer la operación. Entonces yo vengo, ¿cuántos son? O sea, tengo 40 por 80 por, hagamos la diferencia. Precio final 97,4, 97,4% menos. Precio inicial del día 98,3%. Cierro el paréntesis y multiplico por 0.33. Listo. Ven lo que pasó. Listo. ¿Ya? ¿Por qué? Cada que el precio final sea menor que el inicial, yo voy a tener una pérdida. Vamos a ver qué le ganó a este señor, qué le pasó. O sea, esto, más esto, más este, más este, más este. Listo. Tuvo una ganancia de 2.376 euros en 3 días. Eso se llama riesgo. Siempre que yo liquido, ojo en lo que estoy haciendo. Primero hago la operación. El primer día tengo que hacer la primera operación. La primera operación es comprar los 10 a precio final menos precio inicial. Y lo multiplico por la ponderación de tiempo del negocio. Luego, al día siguiente, compro otros 30. Antes de comprar los 30, yo debo, ojo, antes de comprar los 30, yo debo reliquidar los 10 que tenía a precio final de ese día menos precio final del día anterior. Y luego ya vengo y compro lo que tengo aquí, que son los nuevos. Y al día 3, para poder vender los 40, yo tengo que venir aquí, reliquidar primero esos 40. Mira el precio, 97,4 menos 99,4. 97,4 el precio final del día 3 y el precio final del día 2. Y ahí sí luego hago el proceso de compra-venta, líquido para poder comprar o vender. Cuando yo sumo lo que pasó en ese negocio, cuando yo sumo todo lo que pasó, me encuentro con que la liquidación final son 2.376 euros a favor. Obviamente, gané, porque posiblemente hubo más días. Por ejemplo, el segundo día, donde el precio final fue mucho más grande, 99,4 contra 96,3. Mientras que el primero y el tercer día, a pesar de que el precio final fue menor, estuvo muy cerca del precio inicial. Miren, 96,2 y 95,3. Y aquí también tuvo una diferencia de 97,4 y 98,3 de 0.9%. Mientras que aquí la diferencia fue apenas de 1,1. Mientras que el segundo día la diferencia fue de casi 3% en ese valor. Ese segundo día fue donde yo generé mi ganancia, mire. Primero reliquidando y luego haciendo el proceso. En el primer día tuve una pérdida, en el segundo día también tuve, en el tercer día también tuve pérdida. Ahí generamos una cosa que se llama, cuando eso se suma, se da uno cuenta si el comprador, en este caso, que era el que estaba haciendo el negocio del forward sobre intereses, ganó o perdió. En este caso, ganó. ¿Por qué? Porque al sumar todas las operaciones nos da una ganancia final de 2.376 euros, que será lo que la bolsa le liquida. Será lo que, obvio, cuando yo arranco el ojo, dije que era un ejemplo, porque cuando yo arranco el negocio, yo no sé cuál va a ser el precio final del día. Por eso, si yo supiera estos datos desde antes, todos seríamos millonarios y nadie perdería. Eso no pasa. El mercado arranca con los precios de apertura, como arranca una acción, esto funciona igual y solo al final del día yo sé cuál es el precio. Entonces, por eso al final del día es que yo vengo y hago la operación. Aquí los compré, entonces yo al final del día es que hago las operaciones de lo que voy a comprar y vender. Si yo supiera estos precios inicialmente, pues yo me le meto a este negocio de una vez y en el día 3 cancelo, claro. ¿Por qué? Porque sé que me voy a ganar 2.400 euros. Eso es platica. Esos son 3.000 dólares, 9 millones de pesos. Estos precios es como con las acciones. Este precio inicial del día arranca la negociación. Yo nunca sé cómo va a cerrar el día. Solo cuando el día cierra sé que este negocio es 95,3 para poder hacer esta operación. Lo mismo el segundo día. ¿Con qué precio arrancó? 96,3. Aquí hay una anotación. No es exactamente como otros mercados de otros activos, que el precio final del día anterior es el inicial del que sigue. No. Aquí arranca con un precio distinto
y cierra con otro precio. Entonces, por eso es que es un mercado de riesgo, de alto riesgo, donde uno en 15 días se puede conseguir 9 o 10 mil dólares, que es mucha plata, o puede perder hasta la camisa y puede perder la casa del carro en 10 días, porque es que yo nunca sé este valor. Esto es un ejemplo, conociendo que ya tuviésemos ese par de tasas, pero obviamente el día es el que va definiendo. Aquí arranco 96,2. La oferta y la demanda del mercado es la que define si el precio se encarece. Si el mercado es dominado por demandantes, el precio sube. Si el mercado no es dominado por demandante, no por referente, el precio baja. Tal cual funciona en un mercado de oferta y demanda. Tal cual funcionan las acciones, tal cual funciona la renta fija, tal cual funciona un TES, tal cual funciona un bono cuando se compra y se vende en el mercado. Listo. Entonces, por eso es que obviamente es un mercado de riesgo. Si yo me conociera estos valores de 92,2 y 92,3, los días que pasa esto, donde el precio final es inferior al inicial, nadie entraría a hacer nada. Ese día nos haríamos los locos y diríamos, no, yo no compro ahí. Yo no voy a comprar sino aquí porque 10 más 2, 10 más 20, esto me dio una ganancia aterradora, esto me daría 34. Mire que el segundo día me dio 34 mil dólares. Perdón, euros, 10 mil más 20, más 10, 2, 8, 24 más 24, 5, 5, 12, da más de 24, más de 35 mil. Entonces yo vendría, todo el mundo vendría a negociar aquí, nadie perdería. Lo que pasa es que siempre que hay un negocio de opciones, negocios de derivados, negocios de activos financieros, sucede algo bien simpático. Siempre que hay un ganador, hay un perdedor. De eso olvídense. Entonces los mercados, para usted poder ganar es porque alguien al frente perdió. Eso no se gana porque sí o porque no. Es porque alguien al frente le apostó a lo contrario y entonces lo contrario significa que puede haber perdido. Entonces, obviamente, estos mercados son mercados totalmente legales, totalmente estandarizados. En las bolsas se pueden hacer en mesas no estandarizadas, o sea, mercados de dinero, pero son de altísimo riesgo. En Europa se compra y se vende mucho tasas de interés, muchísimo. La Euribor es tal vez la tasa que más se negocia en Europa. Y a periodos, como les digo, de 1 a 12 meses para poder definir esta proporcionalidad. Y la liquidación final es un asunto bastante sencillo. La liquidación final es un asunto bastante fácil. Listo. Eso es lo que se llama un forward sobre intereses, que es diferente, por ejemplo, a forward sobre acciones. Recuerden que el forward sobre acciones liquidaba precio de vencimiento, no es precio pactado. El forward sobre acciones no tiene esta proporcionalidad. Aquí sí, porque estos son negocios que hay que ponerle un límite. Usted hace un forward sobre acciones y define, yo le compro mis acciones a Sebastián dentro de, hagamos un forward para dentro de un año, punto. Pero el año nunca como tal, como periodo, jamás entra en la fórmula. Revisen las de la semana pasada. Aquí el periodo sí aparece ponderando la fórmula, totalmente. Aquí el periodo sí aparece, mientras que en el forward de bonos, en el forward de acciones, en los forwards sobre divisas que estaban en la sala de la semana pasada, no aparece la ponderación del tiempo. Ah, se liquidan en forma general siempre. ¿Por qué? Porque esos son mercados más abiertos, porque son mercados más asequibles, porque son mercados de mucha más oferta y mucha más demanda. Entonces, esa es la gran diferencia. Este factor H aparece aquí como un factor nuevo que no se había trabajado. Bueno, vamos a hablar de opciones de comprador y vendedor. A mí me encantan las opciones de comprador y vendedor, porque es un ejercicio simple, sencillo, muy fácil de montar y sobre todo muy fácil de entender. Ya les expliqué que es una opción call. Una opción call es una opción que llama opción de comprador, donde una persona le compra a otro que tiene al frente la opción, le compra la opción de que en determinado periodo le va a comprar su activo financiero. Vuelvo y repito el ejemplo de ahora. Yo puedo ir donde Sebastián y decirle, vos tenés acciones de Ecopetrol, vendeme una opción para que yo en 6 meses te pueda comprar tus acciones. Vendeme la opción de comprador. ¿Qué le estoy comprando a Sebastián? El derecho a que en 6 meses él no le vende a nadie sus acciones, sino que me las vende a mí solo. Él está obligado. Y yo le compro una opción. Y yo por esa opción pago una prima que se llama prima de riesgo, que la definen entre el comprador, el vendedor y la Cámara Central de Riesgo de Contraparte de la bolsa respectiva. Definen una prima que yo como comprador le tengo que pagar a Sebastián. ¿Por qué? Porque Sebastián está obligado a hacer, dentro de 6 meses, a hacer lo que yo le diga con el negocio. Él está totalmente cerrado, pero él recibe durante 6 meses una prima de riesgo. Se puede pagar mensualmente la prima de riesgo o se puede pagar al inicio completa. Esas son las dos maneras. La prima de riesgo se puede pagar toda de una vez o si entre comprador y vendedor pactan la forma de pago, se puede pagar, vamos a ponerlo, si es a 6 meses, 3 cuotas cada 2 meses. Una cuota cada 3 meses, 2 cuotas cada 3 meses, una cada 6 meses, en fin. Lo más
O sea, lo más normal y lo más uniforme que se hace en los mercados es pagar de una vez la cuota, lo que se llama la prima de riesgo. Entonces, en ese negocio se firma una prima de riesgo de X pesos. Entonces, lo que recomiendan las cámaras de riesgo de contraparte es pagarla de una vez. 99% de los negocios pagan la prima de riesgo de una vez. Punto. Cuando el negocio cumple su tiempo, yo voy y le digo a Sebastián lo que decía ahora, no te voy a comprar o sí te voy a comprar. Si yo materializo la opción de comprarle sus acciones, ya hemos definido un precio y él me da un precio pactado, yo le pago ese precio y él me entrega las acciones. O si no, simplemente le digo, no, Sebastián, no te voy a comprar tus acciones, te libero y vos puedes venderle tus acciones a quien quieras. Punto. ¿Ya? Pero él ya recibió en los 6 meses o los 8, los 10 o los 5, en el periodo recibió una prima de riesgo porque él me vendió un derecho durante esos 6 meses. Entonces, así funcionan las opciones. Esto es una opción de comprador. Bueno, las opciones de vendedor. Compro el derecho a vender. Así como en la primera yo compré el derecho a comprar, en la segunda yo compro el derecho a vender, que es algo bien interesante. Comprar el derecho a vender es decirle a Sebastián, Sebas, yo te compro el derecho a ser yo el que en 5 meses venda tus acciones. Esa es la opción de vendedor. Ojo, yo no las puedo comprar porque se volvería una opción call. Yo le compro a Sebastián el derecho a que yo sea en 6 meses quien vaya al mercado financiero y decida quién venderle las acciones de Sebastián. Pero el único que no las puede comprar soy yo, porque yo las comprara sería una opción call, una opción de comprador. En la opción de vendedor es yo comprarle el derecho en 6 meses, yo escoger a quién venderle las acciones de él o a quién venderle su activo financiero. Pero yo no lo puedo comprar, repito, porque si yo lo compro se vuelve una opción de comprador. Entonces, a los 6 meses pasa lo mismo. Yo voy y le digo, listo, voy a materializar la opción, me voy a mercado y ofrezco las acciones de Sebastián. La Cámara de Central de Riesgo y Contraparte, la Bolsa de Valores, me hace todo el proceso respectivo para que yo las ofrezca. Entonces, la ganancia que haya y me la gano yo. Esa no se la gana Sebastián. Si sus acciones, si yo las vendo muy caras, porque estaban a muy buen precio, y yo soy el que las vendo, yo me gano la diferencia. Ese es el negocio. Sebastián no ganó nada. Sebastián no ganó en una primer riesgo porque él me vendió el derecho a yo venderlas. Así de sencillo. Pero yo también le puedo decir, no, a mí no me gusta ese activo como está hoy. Yo te libero el negocio, no te voy a comprar ninguna opción de vendedor. Y lo libero, pero ya le pagué la prima de riesgo. En ninguno de los dos casos, Sebastián me devolverá la prima de riesgo. La prima de riesgo es propiedad ya del vendedor, porque es que cuando termina ese negocio se cierra. Y cuando ese negocio termina, es el comprador el que decide si hace uso de la opción o no. Ahí comienza un nuevo negocio, pero el hecho de hacer uso o no, no quiere decir que el otro me devuelva a mí la plática que le pagué como prima, no. Esa definitivamente se quedó allá. Entonces, por ejemplo, si yo no hago uso de la opción como comprador, sí perdí una plática que fue esa prima de riesgo que pagué. Por eso hay riesgo en el negocio. Alguien me decía, no, pues qué gracia, si puedo perder. Obvio, en los negocios financieros se puede perder. No hay negocio financiero perfecto donde se gane, se gane y se gane y se gana. Eso no existe. Entonces, aquí hay una opción de comprador, perdón, aquí hay una opción de comprador donde A le compra a B una opción sobre 4,000 acciones a 4 meses. El precio de ejercicio de cada acción es de $15.7 y el precio de vencimiento, o sea, este precio de ejercicio le hace entonces como precio pactado y el precio de vencimiento es de $18. La tasa de interés vigente en el mercado en este momento es de 1% mensual. Además, las cámaras centrales de riesgo de contraparte han decidido que A le paga a B una prima, por única vez le va a pagar de $8,100. Listo. Punto. Este valor se define a través de una cosa que se llama combinatorio de lógica difusa. Tiene su cuento de definirlo, como les digo, la cámara de riesgo de contraparte. Cuando se arma el negocio, los llaman los dos. Y como normalmente la gente no sabe definir eso, la cámara central le hace el procedimiento, les dice, usted tiene que pagar tanto de primer riesgo. Punto. Entonces, esto es una cosa, como les digo, que define la cámara central de riesgo de contraparte. Entonces, tenemos las condiciones, liquidémosla. Mira cómo se liquida. El nocional, acuerda que N siempre es nocional, por el valor máximo. Hay que escoger el valor máximo entre estos dos límites, entre S sub T, léase S sub T como precio de vencimiento y E como el precio pactado o el precio de ejercicio, y 0. O sea, yo tengo que ir a calcular
Nocional multiplicado por el valor máximo entre el precio de vencimiento y el precio pactado y cero. ¿Por qué siempre se escoge el valor más grande? Aquí dice, siempre se escoge el valor máximo más grande de esta diferencia para evitar que el comprador tenga altas pérdidas. Porque si el comprador paga una prima de riesgo y además de pronto materializa el negocio, podría tener, si no se escogiera el valor máximo, sino esta diferencia, el comprador podría no solo perder la prima de riesgo, sino al final perder una cantidad exagerada de dinero. Entonces, por eso siempre se escoge el valor máximo entre S sub T, que es el precio o valor de vencimiento, y E, que en este caso se llama precio de ejercicio o que lo que denominamos precio pactado. Aquí no hay que ponderar por ningún periodo de tiempo. Listo. Entonces simplemente vamos a liquidarla. Aquí liquidemos, a ver qué le pasa al comprador o al vendedor. Entonces dice, nocional, 4,000 acciones. Compró 4,000 acciones. 4,000 acciones. Dice por... entonces él nos dice, bueno, por el valor máximo. O sea, vamos a llamar la función máximo en Excel. Y nos dice, número. ¿Cuál es el valor máximo? La diferencia entre ST y E, o sea, precio de vencimiento y precio de ejercicio. Precio de vencimiento, $18. Entonces le vamos a colocar 18 menos precio de ejercicio, 15,7. ¿Qué me dice la función? Póngale un punto y coma. Y 0. Cierra paréntesis y tengo liquidado. Significa que la liquidación de la opción es de $9,200. Listo. Estos $9,200, recuerden la teoría de la semana pasada en la sala que subí y recuerden los documentos. Esta liquidación se llama liquidación por compensación. En este caso, estos 9,000 se los gana el comprador. El vendedor le paga al comprador estos 9,200 por una razón, porque el precio pactado es menor que el precio de liquidación. El precio pactado es menor que, en este caso, el precio pactado. ¿Cuánto fue el precio pactado? Se pactó a 15 y a 15,7 y venció a 18. Cuando el precio pactado es menor que el precio de vencimiento, el vendedor siempre liquida al comprador por una razón sencilla, porque si el comprador hubiera entrado a este negocio y hubiera comprado más caro, no hubiera comprado a 15,7 sino a 18. ¿Quién se hubiera perjudicado? El comprador, porque el comprador no hubiera pagado al final a 15,7 y no a 18, y si no hubiera hecho la opción, hubiera pagado $3.3 más por cada acción. Entonces, si en la vida, o sea, si él hubiera ido a hacer el negocio directamente, el comprador se hubiera perjudicado. Por eso es el criterio de que cada que el precio pactado, o sea, precio de ejercicio es menor que el precio de vencimiento, o precio menor que el precio de vencimiento, en ese caso siempre vendedor compensa al comprador. Recuerden la sala de la semana pasada, recuerden la teoría que van a leer. Listo. Entonces, aquí 9,200 que le gana el comprador. Ahora, lo importante no es solo eso de los 9,200. Miremos si el comprador ganó plática o no. Borremos todo esto y verá. Miremos si el comprador ganó plática o si el comprador perdió plática. Listo. Vamos a mirar. Voy a tratar de movilizar este flujo para que lo vean. Este es el flujo de caja del comprador. Pagó 8,100 de su prima, pagó 8,100 de la prima de riesgo. Recuerden que dijimos que el 98% de las veces esa prima se paga de una vez hoy, punto. Y al final de los 4 meses, ¿cuánto recibió? 9,200. Entonces él tiene mes 0, del mes, o sea, 1, 2, mes 3 y mes 4. Recuerden que esto se cuenta igual que en matemáticas financieras. Aquí están los 4 periodos. Del 0 al 1 un periodo, del 1 al 2 otro periodo, del 2 al 3 otro y del 3 al 4 otro. Recuerden que el 0 no es un solo periodo, el 1 no. Recuerden que 0 es el comienzo del periodo 1 y 1 es el final del periodo. 1 al final se vuelve comienzo del 2 y 2 final del 2. O sea, es como un mes. Enero no es el 30. Enero comienza cuando termina. Enero comienza cuando termina el 31 de diciembre. Aquí pasa lo mismo. Entonces aquí hay 4 periodos. No se engañen que no hay 5, hay 4. Hay 4 periodos. Igual que les enseñaron en matemáticas financieras. Entonces este señor hoy puso 8,100 pesos, pero recibe por aquí 9,200. Miremos, vamos a traer a valor presente. Vamos a traer a valor presente a la tasa de interés del 1%. ¿Cuánto significa estos 9,200? ¿Para qué? Para poderlos comparar con los 8,100. Yo no puedo sumar cantidades de dinero en diferentes unidades de tiempo, muchachos.
me está estrictamente prohibido. Por matemáticas financieras eso lo conocen hace rato. Entonces lo que voy a hacer aquí simplemente es un valor actual. Así de sencillo. Yo voy a llamar por Excel valor actual. Vean, él me dice tasa, 1%. Le puedo poner la tasa del 1%. Y aquí dice punto y coma. Número de periodos, 4 números de periodos, punto y coma. Pago, no tengo pago. Otra vez le pongo punto y coma. Y dice valor futuro. ¿Cuál es el valor futuro? 9,200 pesitos. Lo puedo tomar de aquí y cierro. Listo. Ah, bueno, le voy a cambiar el signo para que se entienda. Acuerde que Excel siempre me lo pone negativo porque entiende que es un pago. Le voy a cambiar el signo. Entonces, 9,200 pesos traídos a presente. $9,200 son 8,841. Miremos cuánto se ganó el comprador. El comprador recibió 8,841 y había puesto 8,100. El hombre realmente ganó $741 en 4 meses. Podríamos pensar en un porcentaje de dividir entre la plata que puso. Se ganó el 9% en 4 meses. Mírenlo aquí. Entonces esto se llama flujo de caja del comprador. En otras palabras, él se ganó esto, lo perdió el señor del frente. El vendedor fue el que vendió, el vendedor que fue el que vendió todas esas cosas. Ese señor, de una u otra manera, ha perdido esa plata. Siempre al frente hay alguien que la pierde y si la gané. Si yo me la gané como comprador, la perdió el otro señor, totalmente. ¿Por qué? Porque es que este flujo de caja de comprador es el contrario al flujo de caja del vendedor. Piénselo y verá, es el contrario al flujo de caja del vendedor. El vendedor recibió 8,100 ya, pero le tocó dar 9,200. Le tocó dar a valor presente $741 más. Conclusión, eso fue lo que él perdió, que es a su vez lo que ganó el comprador. Entonces es muy importante el flujo de caja que se monta para este señor que se llama comprador. A partir de esta liquidación. La liquidación de opciones, todas se parecen, todas son igualitas, pues todas las básicas. Pueden haber algunas que no se hacen en Colombia, pueden haber algunas que no se hacen en nuestras bolsas de valores todavía, precisamente porque los derivados no tienen un gran desarrollo. En algunos de los trabajos de esta semana ustedes colocaron muy claramente eso. Colocaron que en Colombia todavía los derivados de pronto no tienen, no presentan desarrollos exagerados, no presentan grandes desarrollos, son mercados todavía de baja liquidez, no solamente en la Bolsa de Valores de Colombia, sino, por ejemplo, en cada una de las bolsas suramericanas, por ejemplo, Chile, por ejemplo, Perú, también tienen los derivados, son instrumentos que no son de alta liquidez. Y en las mesas estandarizadas también se negocian derivados, pero todavía no se les ha entrado de frente, o sea, no les ha entrado de la manera como le entra a Europa al cuento. Europa todo el tiempo negocia derivados, todo el tiempo vende tasas de interés, Europa todo el tiempo liquida y compra y vende opciones de comprador y opciones de vendedor. Hace ese ejercicio siempre. ¿Por qué? Porque son mercados desarrollados desde el punto de vista de sus capitales, desde el punto de vista de sus inversores, desde el punto de vista de sus plataformas de negociación, que son muy importantes. Nosotros estamos en esas. La Bolsa de Valores está diseñando nuevas plataformas, la Bolsa de Valores está generando nuevos productos. Ya hace año y medio se negociaron 42 billones de derivados. Nuestra Bolsa de Valores, creo que el año pasado, si no estoy mal, negoció, fue un año récord en negociación de derivados. Negoció 42 billones de pesos en todo el año. Eso puede que sea o no sea plata, dependiendo del ángulo y del ojo con que se mire. Si usted mira que el presupuesto general de la nación es de 200 y pico de billones de pesos, estamos hablando de que los derivados se negociaron como más o menos la sexta parte de nuestro presupuesto. Bueno, podría ser, o sea, un 17, 18%. Si usted lo mira y lo compara esos 42 billones contra lo que la misma bolsa negociaba en acciones y bonos diariamente, antes de que Interbolsa se cayera y antes de que Ecopetrol bajara de 5,900 a 1,300 pesos otra vez, pues eso es un valor mínimo. La Bolsa de Valores negociaba en solo un día esos 42 billones de pesos comprando y vendiendo acciones y bonos. Entonces, si usted lo compara con lo que hacía la Bolsa de Valores en un día, 42 billones de pesos en un año es muy poquito. Pero depende, como les digo, del ojo con que se mire y del rasero con el que se compare. Si usted lo compara con Bolsa de Valores de Nueva York, 42 billones de pesos se negocian en 16 segundos con un solo indicador, con un Standard & Poor's. En 16 segundos de un día.
Eso es una cosa significativa. Entonces ahí sí dice uno, somos unos enanos. Tristemente sí, aún somos muy pequeños, aún tenemos, estamos creciendo, pero la bolsa va paso a paso, va paso a paso. Ya hubo una integración con el mercado integrado latinoamericano MILA, ha habido integraciones importantes. Como les digo, está generando y diseñando plataformas muy interesantes que pueden llevar a mejorar muchísimo cada uno de los negocios. Todo el proceso educativo, todo el proceso de educación de bolsa es muy bueno, tiene un área totalmente dedicada a la educación financiera. La bolsa entendió hace rato que el problema en Colombia es falta de educación financiera. Está dedicada a llevarlo, está dedicada a que esa educación financiera no salga de la universidad. Están dedicados a que los muchachos de primaria, los pelados de secundaria, de una vez sepan que es un bono, de una vez sepan que es una acción, de una vez sepan cómo se compra y se vende en sus plataformas. O sea, hay cosas bien interesantes que se están haciendo y que seguramente van a convertir a nuestra bolsa en una bolsa de valores muy competitiva, y muy rápido va a pasar. Entonces hay cosas interesantes. Por ahora, como les digo, y como ustedes mismos lo copiaron, los derivados no son ¿cómo se llama? Los derivados no son el activo financiero que más se destaque por su negociabilidad, por su capitalización, por su índice de negocio en la bolsa. No, pero es por todo lo que hemos dicho. Además, la gente le tiene miedo a lo desconocido. Por eso hablé de la educación financiera. Normalmente, cuando yo no conozco una cosa, le tengo susto. Eso le pasa a la gente. Cuando usted le habla a alguien de un derivado y no sabe qué es eso, dije, no, a mí no me hable de eso, que yo no conozco eso. A nosotros nos pasó con algo que montamos en una empresa que se llama BTG Pactual, que es el banco de inversión más grande de América y Europa. Tiene su sede central aquí en San Fernando Plaza. Con BTG hace unos 2 años montamos, digamos que se montó todo el procedimiento y todo el manual para para hacer derivados, pero específicamente para pymes. Y dentro de esas pymes, el negocio nació, o la importancia de eso nació porque todas las pymes dedicadas a la exportación de flores estaban teniendo muchísimos problemas con lo que hace 2 o 3 años era un proceso acelerado de revaluación. Acuerda que el dólar llegó a niveles de 1.800 y 1.790 pesos. Entonces un exportador estaba jodiendo mucho con eso. Estaba quedando en la quiebra. De un momento a otro el dólar empieza a subir. Entonces, había que hacer una cobertura de riesgos. Y BTG Pactual no tenía un procedimiento definido. Nosotros con un equipo de estudiantes de CEIPA, unos estudiantes de posgrado, fuimos a BTG, hablamos con Simón Hernández, que es el director BTG para Medellín. Simón nos dio la entrada, y montamos todo el manual. Los muchachos lo montaron, obviamente se probó en la realidad, y con 2 o 3 de los operadores de ellos se hizo todo el proceso de montar la manera como las pymes Colombia, las pymes Medellín, las pymes Antioquia, pymes Eje Cafetero, podían hacer coberturas de derivados, o sea, tratar de cerrar niveles de riesgo desde el ámbito de que fuesen exportadoras o que fueran importadoras. Entonces montamos tanto derivados para los exportadores como derivados para el sector importador, porque es que realmente son diferentes. Un forward de uno puede ser distinto al otro, porque cuando el dólar está muy alto, cuando el dólar, el gran favorecido es el exportador, pero así como el exportador se favorece, nuestros importadores son los que se perjudican porque les toca pagar. O sea, cuando importan les toca pagar la materia prima, les toca pagar el equipo, les toca pagar la maquinaria a valores mucho más altos. O sea, por cada dólar tiene que dar más pesos. En cambio, el exportador, ya cuando le pagan en el extranjero el café, cuando en el extranjero vende las flores el día de San Valentín, le liquidan en dólares, y cuando él viene y monetiza los dólares en pesos, recibe muchos más pesos. Entonces al exportador le favorece la devaluación, lo que perjudica al importador. Montamos los ejercicios de derivados porque precisamente pues esta gente de BTG quería vincular. Y al principio la historia viene es porque mucha parte de estos señores, ejemplo, muchos floricultores de Santa Elena, muchos floricultores de Río Negro, no querían hacer cobertura porque ellos decían que ellos no sabían qué era eso. Textual, textual. Hubo que hacer primero un proceso de educación financiera con ellos, ir hasta los cultivos a Río Negro, ir hasta Santa Elena, ir hasta San Cristóbal, sentarlos en reuniones, explicarles cómo funcionaba para que ellos supieran qué era la herramienta, supieran qué era ese activo y supieran que el derivado puede que no te evite perder, pero si haces una cobertura de riesgos, reduce el nivel de riesgo, eso sí es definitivo.
Entonces tratamos de mostrarles cómo si usted no hacía un derivado podía perder en un negocio de flores, voy a ponerle cualquier cosa, 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos. Pero si de pronto hacían la cobertura, vos ibas a perder, pero no ibas a perder 2.000, podías perder 300, 400 millones. Eso es reducir un nivel de riesgo. Reducir un nivel de riesgo, hacer una cobertura de riesgo no es ni mucho menos no perder, no. Es que el nivel de pérdida sea menor si se materializa el riesgo y los convencimos, al 90% lo convencimos y muchos de ellos hicieron coberturas, ya fuese importadores, exportadores con BTG y después comprobaron que el negocio se volvía bien bueno cuando hacían ese tipo de ejercicios. Comprobaron que ese negocio era muy bueno y ya, por ejemplo, hoy lo hacen de una manera natural y normal en BTG. Ellos vienen cuando están haciendo negocios, cuando van a comprar o a vender dólares, cuando van a comprar o a vender equipo y maquinaria. Por ejemplo, los floricultores lo hacen desde los dos puntos de vista. Cuando van a ensanchar el negocio y compran equipo y maquinaria, son importadores de equipo y maquinaria. Pero cuando ya producen flores, cuando ya su capacidad instalada está generando las flores para vender en Estados Unidos, para vender en China, para vender en Europa, se vuelven exportadores. Entonces, para el primer negocio tienen que hacer una cobertura. Y para el segundo negocio también, porque en el primero son importadores y cada que el dólar suba les va a dar duro porque pagan más pesos por cada dólar. Pero cuando ya producen y generan el producto terminado y venden la flor, se vuelven exportadores, entonces ahí la cobertura es distinta. Entonces se vuelve bien interesante el ejercicio de derivados, como les digo. Es, es un ejercicio que hoy, como colocaron también en los trabajos, se está empezando a posicionar, está empezando a entrar en el mercado y en Colombia seguramente se va a volver un negocio bien atractivo y un negocio bien importante para la gente. Eh, Eso era, muchachos, lo que tenía yo para decirles hoy sobre los derivados, específicamente sobre las